El origen de los 7 pecados capitales se remonta a la película Seven, dirigida en 1985 por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey y Janet Patre. Esta obra cinematográfica despertó el interés de muchas personas no religiosas por el tema de los 7 pecados capitales. Sin embargo, estos 7 pecados, originalmente llamados tentaciones y malos pensamientos, fueron motivo de debate desde la Iglesia Católica primitiva. Fue el Papa Gregorio Magno, durante la última década del siglo VI, quien estableció la lista pecaminosa tal como la conocemos actualmente. Gregorio, uno de los pontífices más notables y artífice de la conformación del poder eclesiástico como entidad separada del poder político en la temprana Edad Media, estableció que los 7 pecados capitales son lujuria, ira, orgullo, envidia, avaricia o codicia, pereza y gula. Posteriormente, otros doctores de la Iglesia, como Tomás de Aquino, profundizaron y enriquecieron la doctrina católica sobre los pecados capitales. Uno de los trabajos posteriores a la lista de Gregorio fue encontrar los remedios o antídotos a los 7 pecados capitales, lo cual se logró combinando las 4 virtudes cardinales con las 3 virtudes teologales. Pero, ¿de dónde se originan exactamente estos 7 pecados capitales? ¿En qué se basaron para determinarlos? ¿Quién realmente estuvo detrás de la consolidación de estos pecados? ¿Estaba libre de pecados quien los conformó? ¿Por qué se les llama capitales? Acompáñenos a responder estas y otras interrogantes sobre el fascinante y controvertido tema de los 7 pecados capitales. Y antes de adentrarnos en profundidad, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. No hay mención de la lista de pecados capitales en la Biblia, pero sí se mencionan individualmente. Aunque en la Biblia no aparece explícita una lista de los 7 pecados capitales con los nombres con los que son conocidos, cada uno es mencionado y condenado en diferentes puntos del texto. Los versículos del 16 al 19 del capítulo 6 del libro de los Proverbios mencionan un conjunto de cosas aborrecidas por Dios, señalando: hay 6 cosas que el Señor aborrece, 7 que le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama maquinaciones perversas, los pies que se apresuran a precipitarse al mal, el testigo falso que derrama mentira y el hombre que suscita discordia entre hermanos. En el siglo IV de la Era Común, el poeta español latino Prudencio proporcionó aclaraciones sobre los pecados en su obra Psicomaquia o La lucha del alma, en la que describe las batallas entre los vicios y las virtudes. En el mismo siglo, el teólogo griego Evagrio Póntico introdujo la idea de la existencia de 8 pasiones u ofensas de las que los seres humanos pueden ser víctimas. Hacia el final del siglo VI, el Papa Gregorio Magno presentó la primera lista explícita de pecados capitales, y cerca del año 1000, los padres de la Iglesia comenzaron a discutir sobre la naturaleza de cada uno, proponiendo que no son iguales entre sí ni revisten la misma gravedad. Partieron de la interpretación de 1 Juan 5, 16-17, que dice: si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios dará por él vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. No digo que deba solicitar esto. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte. ¿Qué significa el pecado en el cristianismo? En el ámbito religioso, un pecado es una transgresión de la ley divina, y cada religión tiene su propia interpretación. Aunque, por lo general, los pecados están asociados con acciones concretas, también pueden interpretarse como pecaminosos los pensamientos considerados inmorales, egoístas o dañinos. En el cristianismo, el pecado es central en la doctrina de la religión. La muerte de Jesús es el precio que se paga por liberar a los fieles de la esclavitud del pecado. Según escribió Agustín de Hipona, el pecado es una palabra, acción o deseo en oposición a la ley eterna de Dios. El concepto cristiano del pecado original sostiene que al nacer,
Los seres humanos heredan una naturaleza contaminada que los induce a conductas pecaminosas que exigen regeneración. El fundamento bíblico de esta doctrina se encuentra en Génesis 3, que describe la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, en línea con el versículo 5 del Salmo 51, que dice: «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». En su epístola a los Romanos, el apóstol Pablo señala: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte vino a todos los pueblos, porque todos pecaron». ¿Qué significa el número 7 en la Biblia? ¿Por qué son 7 pecados capitales? El número 7 se utiliza cientos de veces en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La mayoría de sus referencias expresan un simbolismo similar. Según Génesis, Dios descansó el séptimo día después de completar su obra de creación del cielo y la tierra. Esto se ha interpretado como el uso del número 7 como símbolo de plenitud, integridad y perfección. El simbolismo espiritual del número 7 se confirma cuando el Señor instruye a los israelitas a descansar en el séptimo día de la semana, llamándolo sábado, creado para ordenar a Dios, conectarse con Él, descansar del trabajo y estar en familia. Igualmente, el texto bíblico establece 7 días festivos para los israelitas, y el Apocalipsis habla de 7 iglesias asociadas con las 7 de la cristiandad temprana. Apocalipsis 1:11 dice: «Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea». 7 son las trompetas tocadas por los ángeles y 7 los sellos que simbolizan cada 1000 años. El uso del número 7 es recurrente en las Escrituras, prevaleciendo en varios libros de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento, especialmente en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Juan Crónicas y Nehemías. Esta recurrencia simbólica del número 7, unida a lo expresado en Proverbios 6, 16-19 sobre las 7 cosas que le resultan abominables a Dios, llevó a la conformación de la lista de los 7 pecados capitales. Los padres de la Iglesia se centraron en el orgullo, según Tomás de Aquino. Contrario a lo que mucha gente cree, el calificativo de capital no alude específicamente a la magnitud del pecado, sino a su capacidad para originar otros. Aunque ambas interpretaciones puedan considerarse equivalentes etimológicamente, el término capital proviene del latín caput, que significa cabeza. Santo Tomás escribió: «Un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que, en su deseo, un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal». Los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada. La Iglesia Católica utilizó el contexto de los pecados capitales para exhortar a la gente a frenar sus inclinaciones malsanas, como la pasión por los placeres de la carne y mundanos, la concupiscencia y los vicios. En su primera epístola a los Corintios, Pablo se refiere al ideal cristiano del celibato y la virginidad en oposición a una vida en el pecado. Los padres de la Iglesia se centraron particularmente en el orgullo, al considerarlo el pecado que separa el alma de la gracia divina y que representa la misma esencia del mal. Al orgullo sumaron la codicia o la avaricia como los 2 pecados subyacentes a todos los demás. Los 7 pecados capitales fueron debatidos en tratados y representados en murales, grabados y decoraciones de templos católicos, así como en innumerables rollos y códices manuscritos utilizados para la enseñanza. ¿Cuáles fueron los antecedentes greco-romanos de los 7 pecados capitales? Tal como los conocemos ahora, los 7 pecados capitales tuvieron precedentes en el pensamiento griego y romano anterior al cristianismo. En Ética a Nicómaco, la obra más conocida de Aristóteles escrita en el siglo IV a.C. y considerada el primer tratado sobre moral y ética de la filosofía occidental, el célebre filósofo presenta a las virtudes como el punto medio entre 2 extremos, cada uno de los cuales representa un vicio. Así, el valor es la virtud y el término medio entre el miedo y la temeridad que conduce al peligro. En el pensamiento aristotélico, la temeridad u osadía es un negativo exceso de valor,
mientras que el temor es también rechazable como cobardía o ausencia de valor. Aparte del valor, Aristóteles distingue otras virtudes como la templanza, identificada con el autodominio, la generosidad, la magnanimidad, el ingenio, la amistad, el encanto e incluso la ira, siempre y cuando sea mesurada y controlada. En el mundo romano, en su obra Odas, el poeta latino Horacio acuñó la expresión aurea mediocritas para referirse al deseo de comportarse de acuerdo con un punto medio, alejados de cualquier exceso o ibris, mediante una justa medida y consideración de los términos opuestos o concordia oppositorum. El máximo poeta lírico satírico en lengua latina señaló en sus primeras epístolas que huir del vicio es el comienzo de la virtud y deshacerse de la necedad es el comienzo de la sabiduría. Sobre el ocio dijo: es una perversa sirena de la que debemos huir. En el siglo IV, Evagrio Póntico escribió sobre 8 malos pensamientos. Evagrio Póntico, también conocido como Evagrio el monje, fue un monje y asceta cristiano de Asia Menor de la segunda mitad del siglo IV de la Era Común. Fue un pensador, escritor talentoso y orador refinado. A diferencia de muchos de los monjes de su época que eran analfabetos, se cree que Evagrio fue un erudito clásico de gran educación. Fue uno de los primeros intelectuales en comenzar el registro de las enseñanzas orales de las autoridades monásticas, llamadas los padres del desierto. En su obra Antirréticos o Contraargumentos, de la cual solo sobreviven las traducciones siriaca y armenia, numeró 487 tentaciones y las clasificó en 8 malos pensamientos. También escribió un tratado sobre los diversos malos pensamientos o Capita Cognoscitiva. Definió su lista de 8 terribles tentaciones o malos pensamientos, preparada en el año 385 de la Era Común, como el inicio de todo comportamiento pecaminoso. Su trabajo fue una investigación para categorizar las diversas formas de tentación con el propósito de ayudar a los lectores a identificar cómo se desarrolla el proceso de los malos pensamientos, las fortalezas y debilidades personales que lo acompañan y los remedios disponibles para superar el problema. Evagrio señaló que el primer pensamiento de todos es el del amor a uno mismo, y después de esto venían los 8 patrones de tentaciones que eran gula, avaricia, lujuria, tristeza, desaliento, o asedia, orgullo, ira, y vanagloria. ¿Quién era Evagrio Póntico? ¿Y cómo fue su aventura con una mujer casada en Constantinopla? Evagrio Póntico, también conocido como Evagrio. El monje nació en el año 345 en la pequeña ciudad de Ibora, en la provincia tardorromana de Heleno Pontus. La actual Erba provincia de Tokat en Turquía. Se educó en Neoque Caesarea, siendo ordenado lector bajo Basilio el Grande, y cerca del año 380 se unió a Gregorio de Nacio Seno en Constantinopla, donde recibió el nombramiento de diácono en el año 380, y el emperador romano Teodosio el Grande convocó el segundo concilio ecuménico en Constantinopla. Evagrio fue uno de los asistentes, a pesar de que Gregorio ya no estaba en la capital imperial. Sin embargo, la gran ciudad fundada por Constantino el Grande ofrecía demasiadas atracciones mundanas y el monje sucumbió a una de las tentaciones que después estudiaría. Iniciando un romance con una mujer casada, soñó que era encarcelado por los soldados del gobernador a instancias del marido engañado. Prefirió marcharse de Constantinopla rumbo a Jerusalén. Cayó gravemente enfermo y tras confesar su pasión amorosa de Constantinopla, Melania la Mayor, su confesora, le recomendó que se hiciera monje, lo cual hizo ingresando a un monasterio cerca de Jerusalén. En esa época, se dice que luchó arduamente contra sus sentimientos mundanos, que consideraba manifestaciones de orgullo y vanagloria. Pasaba gran parte de su tiempo paseando por las calles de la ciudad santa. Evagrio Póntico no comía carne, ni frutas, ni vegetales, ni comidas cocidas. Tras un corto tiempo en Jerusalén, se trasladó a Egipto, a la colonia monástica de Antonio el Grande, cerca de Alejandría, donde pasó los últimos 14 años de su vida. Escribió varias obras, incluyendo su propuesta sobre los malos pensamientos. En Egipto, Evagrio vivió como un asceta, comía únicamente una vez al día y no consumía verduras, frutas, carnes ni ningún alimento cocido. Además,
se abstenía por completo de bañarse. La dieta extrema arruinó su sistema digestivo y se cree que además sufría de cálculos en el tracto urinario. Solo dormía 2 o 3 horas cada noche, dedicando mucho tiempo a la contemplación, la meditación y la oración. En ese tiempo escribió: «Un hombre encadenado no puede correr. La mente esclavizada por la pasión tampoco puede ver el lugar de la oración espiritual. Es arrastrado y sacudido por estos pensamientos llenos de pasión y no puede permanecer firme y tranquilo». Tras escribir su obra, trató de enseñar sus propuestas sobre las tentaciones, adaptándolas a la madurez espiritual de cada audiencia. Al dirigirse a los novicios, se atenía a cuestiones concretas y prácticas a las que llamaba practique, y se cuidó de hacer el siguiente descargo de responsabilidad: «No puedo escribir sobre todas las villanías de los demonios y me da vergüenza hablar de ellas extensamente y en detalle, por temor a dañar a los más ingenuos entre mis lectores». Sus estudiantes más avanzados contaban con un material más teórico y contemplativo al que llamaba gnostique. La acusación de herejía para Evagrio Póntico fue hecha por Jerónimo de Estridón en el año 415, 16 años después del fallecimiento del monje. Jerónimo lo acusó de ser un origenista prominente y criticó sus enseñanzas, al igual que otros padres capadocios como Basilio de Cesarea y Gregorio de Nacianzo. Evagrio fue un ávido estudioso del influyente erudito Orígenes de Alejandría y desarrolló aún más ciertas propuestas origenistas sobre la naturaleza de Cristo y de Dios. Las acusaciones de herejía significaron que sus escritos originales se perdieron, sobreviviendo solo las traducciones del armenio y el siriaco. En el año 590, el Papa Gregorio Magno cambió el número de pecados capitales después de que Evagrio Póntico postulara su lista de 8 tentaciones. A principios del siglo V, su discípulo John Cian propuso conectar secuencialmente las malas inclinaciones. Así sugirió que la lujuria derivaba de la gula y que la avaricia era desarrollada por los lujuriosos. A finales del siglo V, el historiador galo Genadio de Marsella postuló que tanto la naturaleza humana como el diablo llevaban a la gente a la tentación. En el año 590, Gregorio I, conocido como Gregorio Magno y después canonizado como San Gregorio, fue uno de los 4 padres de la Iglesia de Occidente, junto a Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán. Fue el primer monje en alcanzar la dignidad papal, proclamado doctor de la Iglesia en 1295 por Facio VIII. Fue la figura definitoria de la posición medieval del papado como poder religioso separado del poder secular, representado por el Imperio Romano, es decir, fue el artífice de la distinción entre poder político y poder eclesiástico. Gregorio fue un hombre profundamente místico, y gracias a él, la Iglesia de Roma adquirió un gran prestigio en el mundo occidental. Se llamó a sí mismo «Siervo de los siervos de Dios», título que sus sucesores en la silla de Pedro también adoptaron. Una de las contribuciones teológicas de Gregorio Magno al catolicismo fue la definición de la lista de los 7 pecados capitales, tal como la conocemos actualmente. ¿Cuáles son los 7 pecados capitales y cuáles son sus antídotos? Los 7 pecados capitales establecidos por el Papa Gregorio Magno fueron, por sus nombres en latín, luxuria, ira, superbia, envidia, avaricia, asedia y gula. Ahora, generalmente entendidos como lujuria, ira, orgullo, envidia, avaricia, pereza y gula. La lista se hizo enormemente popular durante la Edad Media, apareciendo en obras literarias, manuscritos, sermones, himnos, obras de teatro moralistas y pinturas. El creciente énfasis cultural en la muerte y el más allá en la tardía Edad Media, alimentado por el miedo al infierno, condujo a un mayor interés por los códigos de moralidad y comportamientos más virtuosos. Fue así como a los 7 pecados capitales les surgieron sus remedios o antídotos bajo la forma de las 7 virtudes celestiales y las 7 obras de misericordia. Las 7 virtudes celestiales fueron una combinación de las 4 virtudes cardinales: justicia, templanza, prudencia y coraje, y las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, pensadas para proteger contra la tentación de pecar más que actitudes. Las 7 obras de la misericordia
se ocupaban de necesidades materiales y espirituales del cuerpo y el alma, acciones que se suponía mejoraban la capacidad para evitar los pecados. Estos principios trascendieron las religiones y pasaron a formar parte del código cultural de muchos pueblos. Entre 1275 y 1274, Tomás de Aquino definió más los pecados capitales durante la segunda parte del siglo X. Dedica buena parte de su obra a examinar los 7 pecados capitales en De malo o preguntas controvertidas sobre el mal. El teólogo y filósofo italiano formula 16 preguntas, 7 de las cuales corresponden a los 7 pecados capitales. Además, en la segunda parte de su obra Summa Theologica, el principal representante de la enseñanza escolástica discute cada uno de los pecados como capitales. Tomás de Aquino respalda inequívocamente el relato del Papa Gregorio Magno a partir de su comentario sobre el libro de Job. En Summa Theologica, analiza otras desviaciones también pecaminosas como la discordia, la calumnia y el fraude. Así, la tradición gregoriana de los pecados tiene una fuerte presencia en todo el relato de la virtud y el vicio en la obra de Santo Tomás de Aquino. Esto contrasta con otras figuras importantes del siglo XI y principios y mediados del siglo X, como Pedro Lombardo y Buenaventura de Banjor Regio. Lombardo plantea la cuestión de los 7 pecados, revisa su ordenamiento, pero no considera los pecados particulares por separado ni en profundidad. En su comentario sobre Lombardo, Buenaventura no agrega mucho más. ¿Por qué el infierno de Dante tiene 9 pecados capitales y no 7? En la Divina Comedia de Dante Alighieri, el infierno detalla el largo viaje del poeta con Virgilio a través de las entradas del infierno. Dante distribuyó su infierno en 9 niveles, cada uno con un castigo diferente y terrible para los pecadores. Consideró los 7 pecados capitales y sumó 2 más: traición y violencia. En el infierno de Dante, los que han incurrido en el pecado de la ira se ven obligados a asesinarse unos a otros por la eternidad. La gula es el pecado de consumir alimentos en exceso sin tener en cuenta el hambre y las necesidades de otras personas. Dentro de este círculo dantesco, los glotones son torturados dentro de un lago de barro mientras reciben una lluvia de granizo y suciedades para alimentarse, absorbidas por el lodo. Esto hace más trágico su suplicio, ya que, en la medida que se alimentan, son devorados por Cerbero, el perro de 3 cabezas que los vigila. Dante castiga a los envidiosos manteniéndoles los ojos cosidos con alambres de hierro. El poeta florentino, que escribió su obra entre 1304 y 1321, consideraba que la lujuria era el amor hacia cualquier persona, lo que ponía a Dios en segundo lugar. En el año 1500, la pintura de la Mesa de los Pecados Capitales y su significado se destacan. La Mesa de los Pecados Capitales es una pintura del siglo XV atribuida al pintor neerlandés Hieronymus van Aken. El cuadro está formado por un gran círculo central y otros más pequeños en cada una de las 4 esquinas. En la parte central del círculo principal hay una figura de Cristo saliendo de su tumba, y el área más exterior está dividida en 7 segmentos, uno por cada pecado capital identificado con inscripciones latinas: ira, soberbia, lujuria, pereza, gula, avaricia y envidia. Esperamos que esta información te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envía el enlace a tus familiares y mejores amigos para que también conozcan más sobre el origen de los 7 pecados capitales. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. También sigue nuestras redes sociales que encontrarás en la descripción. Recuerda que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.